El protagonista. Y el protagonista es el señor economista Abelardo Pachano Bertero, presidente ejecutivo de Produbanco, analista económico, a quien recibo con toda cortesía y, por cierto, con muchísimo interés. Don Abelardo, seguramente usted se instaló ayer frente a la pantalla de televisión para escuchar el mensaje del jefe del Estado en lo relacionado con su paquete económico. El jefe del Estado hizo énfasis en que el planteamiento económico de su gobierno busca proteger el interés de la gran población desvalida del país. Dijo que los pobres estarán protegidos, incluso anunció la creación de un bono de la pobreza de 100.000 sucres mensuales. En términos de realismo, señor economista, usted es un hombre que mira la vida a través de una perspectiva realista, usted es economista. ¿Esto es cierto en la práctica, que este paquete que acaba de plantear el gobierno busca proteger a los pobres del país, es decir, procurar hasta donde sea posible no lesionar todavía más el bolsillo popular? Le veo que el programa de ajuste y equilibrio fiscal. Ajuste y equilibrio fiscal, ¿no? Claro. Porque es un programa en el cual se ha concentrado el esfuerzo del gobierno, dada la angustiosa situación de la caja pública o de la caja fiscal. En este programa yo noto que se ha hecho un esfuerzo notable por encontrar nuevos mecanismos a través de los cuales se consiga que toda aquella población marginal, todos aquellos ecuatorianos representados en las madres de familia que no tienen ingresos fijos y que tienen actividades realmente muy ocasionales, precarias, muy difíciles, que viven de labores como la lavandería, por ejemplo, o de labores en el campo que no les da una remuneración fija y permanente que les pueda de alguna manera ayudar a defenderse. Se ha encontrado un mecanismo para protegerles o para compensarles en la medida de las posibilidades del ajuste y de esta manera quitarle algún peso a la, yo diría, siempre injusta distribución del peso de los ajustes económicos. Ya. Este bono de 100.000 sucres a ser distribuido a todas las madres de familia cuyo ingreso sea inferior al 1.000.000 de sucres, que no tengan trabajo fijo y que tengan al menos un hijo menor de 18 años, me parece que es un mecanismo al que todos debemos apoyarle, al que todos debemos impulsarle, porque se ha encontrado una fórmula a la que hay que pulirla, a la que hay que complementarla. Depurar, perfeccionar. Para incorporarle de una manera formal a todo ese gran conglomerado de personas marginales, urbano marginales, rural marginales, que antes veían las medidas económicas caer de forma inexorable y no tenían compensación directa alguna por parte del Estado. De tal manera que yo noto que hay un esfuerzo serio por encontrar un mejor nivel de justicia social en el programa económico anunciado por el gobierno. Si me permite, señor economista, también esta mañana nosotros nos atrevíamos a manifestar lo siguiente, que en realidad de verdad es fácil constatar que en los gobiernos precedentes siempre se habló de eliminación del subsidio, pero jamás se concretó en la práctica porque no logró patentarse una fórmula apropiada. Parece que ahora al menos estamos en esa dirección, ¿verdad? Y creo que ese famoso término de la focalización del subsidio ha encontrado una fórmula que no es perfecta, que puede tener dificultades de aplicación práctica, pero que indiscutiblemente tiene mejores caracterizaciones yo diría, de su dirección, de su apoyo, de la ayuda. Porque el gobierno ha complementado la decisión de la focalización del subsidio con el incremento también de la remuneración de los trabajadores que tienen un ingreso fijo, aumentando la compensación en 100.000 sucres mensuales. Sí. Es decir, por el un lado el Estado renuncia a una parte de los ingresos que recibe como consecuencia de esta
yo no diría eliminación, pero de esta reducción notable de los subsidios públicos, y por el otro lado le pide a la empresa ecuatoriana, Que contribuye. pública y privada, que contribuya también con un esfuerzo a que aquellos trabajadores que tienen ingresos fijos también reciban de alguna manera una fórmula parcial o en la medida de lo posible lo más cercana a lo que sería una compensación de los costos que va a involucrar este aumento de los tres grandes conceptos, el gas, el diésel y la electricidad, que son directamente imputables al ingreso familiar, porque el ama de casa compra el gas, el ama de casa normalmente paga las planillas eléctricas, y el diésel, como ya lo anunció anoche el presidente de la República, impactará de manera directa en una revisión futura de las tarifas de transporte. Este es un diálogo personal aquí en Buenos Días con el señor economista Abelardo Pachano Bertero, analista económico, presidente ejecutivo del Produbanco. ¿Cree usted que en realidad se ha dicho un adiós al paternalismo estatal? Yo creo que no se puede dar una afirmación de esta naturaleza porque eso sería renunciar a la obligación que tiene el Estado de velar por una estructura social mucho más justa. Lo que el Estado tiene que hacer, Diego, es mantener una política muy clara de ingresos en la cual todos los ecuatorianos contribuyamos en la medida de cada uno de lo que producimos y de lo que generamos, y que la distribución del gasto sea desarrollada sobre la base de mejorar las condiciones de vida de los más pobres. El paternalismo estatal debe existir mientras la colectividad no le brinde los elementos básicos de formación y de sustento a una parte de los miembros de esa colectividad, a quien no le hemos dado la posibilidad de educarse, a quien no le hemos dado la posibilidad de alimentarse bien, a quien la sociedad no le ha dado la posibilidad de tener una salud debidamente atendida, con inclusive campañas preventivas. No le podemos abandonar. El Estado tiene la obligación ineludible, en este gobierno, en el próximo gobierno y en cualquier gobierno de cualquier tipo, de tener programas de sustentación social que aseguren que esa colectividad que ha sido marginada de los servicios básicos sea una colectividad que se vaya reduciendo a lo largo del tiempo, que de tal manera que vayamos incorporándole, dándole los instrumentos básicos para que pueda desarrollarse y desenvolverse en la vida con el arma más poderosa que hay, que es el conocimiento, Diego. ¿Cuál es la herencia más importante que le da a los padres a un hijo? La educación. Alguna vez le escuchaba yo a un ecuatoriano en un acto público que decía: la mejor mochila que le puedo dar a mi hijo es una buena educación. Claro. Y la verdad es esa, porque un hijo bien educado, un hijo que ha sido alimentado adecuadamente, tiene el instrumental para poder trabajar y desenvolverse en la vida. Y mientras no tengamos una organización, una sociedad que le haya ofrecido a todos los ciudadanos las mismas oportunidades educativas, de salud y de alimentación, el Estado tiene que seguir cumpliendo su responsabilidad. Don Abelardo, ¿este paquete económico anunciado anoche por el presidente Maguad va a tener costos políticos para el gobierno? Ah, por supuesto. Es un paquete que a todos nos cuesta. Nos golpea. Es duro. Nadie puede ocultar la rigurosidad del ajuste, pero también hay que ser objetivos. Esto era absolutamente inevitable, Diego. El Ecuador perdió, y las cifras internacionales y los cálculos internacionales lo determinan, perdió más de 2.000 millones de dólares como producto de los daños ocasionados por el fenómeno del Niño. El Ecuador ha perdido más de 500 millones de dólares por la caída del precio del petróleo. El Ecuador tiene hoy día un problema muy serio de estrangulamiento externo por esa conducta tan nerviosa de los mercados financieros internacionales. En definitiva, hemos perdido bienestar todos los ecuatorianos. Hay que contribuir para restablecer los equilibrios básicos y evitar que se vuelvan a producir este tipo de fenómenos con la dureza con la que se ha presentado. Y en ese sentido, a mí me parece que este paquete, siendo duro, es un paquete que busca una salida mucho más equitativa, pero tiene que ser complementado con decisiones que están en la mano, por lo menos en las manos del Congreso Nacional. Esta mañana nosotros decíamos que el Congreso no puede simple y llanamente erigirse en el gran opositor a todo planteamiento económico, que tiene que actuar con inteligencia, con madurez, para contribuir a la solución del conflicto. ¿Cuál debe ser la actitud del Congreso
¿Qué es lo que debe hacer el Congreso? Y también cuál debe ser la actitud del país como tal frente a este paquete económico. Diego, viendo los números, para poder uno entender la dimensión de las cosas que estamos hablando. El déficit de caja del sector público. ¿Qué es esto del déficit? Lo que no tiene, la plata que le falta al gobierno para poder atender sus obligaciones normales, lo que está presupuestado. El déficit de caja de este año está estimado entre 1.200 y 1.400 millones de dólares. Este paquete, de acuerdo a las cifras del propio presidente, le dan 560 millones de dólares. Pero igualmente se ha comprometido con la contribución de los 100.000 sucres mensuales a desembolsar 250 millones. Le quedan más o menos 300 millones de dólares. Es decir, si es que partimos de 1.200 millones, todavía nos faltan 900 millones de dólares. Claro. Que hay que cubrirlos, porque ¿de dónde los sacamos? Son obligaciones, en su gran mayoría son difíciles de sustraernos a esas obligaciones. Normalmente lo que cortamos cuando tenemos un problema fiscal es la inversión pública. Paramos la obra A, paramos la obra B, suspendemos la obra C y empiezan los reclamos provinciales. Que por qué no se construye la carretera tal, que qué pasa con el agua potable acá, que qué pasa con el alcantarillado de esta otra parte, que no se da la contraparte del préstamo tal. Todo esto es consecuencia del desajuste fiscal. Y lo que veíamos el día de ayer, Diego, el desajuste fiscal además nos provoca altas tasas de interés, inflación alta, el problema de tipo cambiario, todos estos desajustes. Entonces, tenemos que concentrar nuestra preocupación en que las cuentas fiscales estén en orden. Es como el padre que gasta más de lo que le ingresa. Llega un momento en donde ha desequilibrado tanto a la familia que pone en peligro inclusive la existencia de su propio hogar. Claro. Hay que vender la casa, hay que vender los carros para pagar las deudas. No vayan a la escuela o los hijos al colegio. O cambiamos de colegio a colegios más baratos y empieza todo una situación tensional enorme en la familia. Entonces al papá hay que decir, oye papá, no gastes tanto, gasta lo que ganas. Y si se le bajó el ingreso, todos tenemos que contribuir gastando menos. Esto es lo que nos está diciendo el gobierno y eso es lo que la realidad nos está poniendo adelante. Entonces, aquí hay un esfuerzo notable por parte de la colectividad al aceptar un paquete de esta naturaleza. Tenemos las consecuencias, lo veníamos anunciando desde hace muchísimo tiempo, que si el gobierno no corrige el problema, el costo cada día va a ser más alto. El gobierno interino no tomó las decisiones, el Congreso anterior no asumió sus responsabilidades, aquí están las cosas. Anoche inclusive el presidente de la República denunció, porque creo que eso es así, que en el mes de julio, días antes de concluir el mandato, el gobierno anterior tomó decisiones de aumentos salariales a una serie de actividades sin que hayan las contrapartes de ingreso. En definitiva, le fue dejando una caja no solo en saldo rojo, sino con obligaciones adicionales, yo diría irresponsablemente contraídas. Entonces, yo aquí veo, Diego, que con la nueva Constitución, en donde se han concentrado ya las obligaciones económicas y las decisiones con mucha claridad, y el Congreso Nacional no tiene iniciativa para aumentar gastos, y toda la responsabilidad del manejo presupuestario está ahora en manos del Ejecutivo. El presupuesto del año 99 va a tener que ser elaborado sobre la base de un gran esfuerzo de recaudación tributaria de todos aquellos ciudadanos y sectores que no pagan, no han pagado y no quieren pagar impuestos en el Ecuador. Y aquí tiene que entrar el Congreso. Porque los ajustes por la vía de los precios de los servicios los pagamos todos los ecuatorianos. El pobre, el rico, el urbano, el rural, el trabajador fijo, el trabajador ocasional, el que necesite el bus, el que use el carro, todos pagamos esto, porque nos suben los precios de las cosas. Pero los impuestos, el impuesto a la renta, el impuesto a las transacciones mercantiles, solo paga un reducido número de empresas y de ecuatorianos. Hay un montón de exoneraciones. No se han resuelto todavía ellas. Y eso solo puede el Congreso Nacional ayudarle al Ejecutivo para que se pueda complementar los ingresos y que haya mayor justicia tributaria en el Ecuador. Porque, Diego, si con todo lo que nos anunció anoche el presidente de la República, vamos a contribuir con 300 millones de dólares a la solución de un problema de 1.200 millones. De 1.500 millones. ¿La diferencia quién nos va a dar? Nosotros no podemos seguir apelando
que se sigan ajustando los precios con golpes de esta naturaleza a los servicios públicos, sino que haya mayor justicia y que empresas que ganan paguen en proporción a lo que ganen, personas que ganan paguen en proporción a lo que ganan, pero que no se oculte tanto en el Ecuador. Los listados que se publicaron en los meses anteriores sobre cuáles son los verdaderos contribuyentes del Ecuador eran listados que generaron una reacción pública muy crítica. Y no nos podemos quedar en la mitad del camino. Ahí hay que entrar en una reforma tributaria y eso va a implicar que todos los partidos políticos que están representados en el Congreso Nacional contribuyan a la solución de este problema y no adopten la postura que tuvieron en el Congreso anterior, de simplemente desestimular todo tipo de propuesta gubernamental de reforma tributaria, porque si no volvemos en este Don camino. Abelardo, ¿en qué debe consistir la reforma tributaria? Porque usted verá pues que el anterior ministro de Finanzas, don Marco Flores, hizo una serie de planteamientos que fueron desestimados en su mayoría, incluso por analistas, por comentaristas, ¿no? ¿En qué debe consistir la reforma tributaria? En el fondo, Diego, la médula de la reforma tributaria debe estar en establecer el principio de que todo ecuatoriano sin excepción, cualquiera que sea su actividad, debe pagar impuesto a la renta en el Ecuador, en proporción obviamente a lo que gane. Un trabajador que gana 1 millón de sucres, muy bien, que pague 1.000 sucres de impuesto a la renta, pero que pague 1.000 sucres. Una cosa simbólica. Sin eliminación de todas las exoneraciones. De todas. Que pague el que exporta, que pague el que importa, que pague el industrial, que pague el comerciante, que pague el banquero, que pague todo el mundo. Un tema neurálgico, que pague el banquero, que paguen los bancos, porque todos. Los bancos también con esto de los escudos fiscales están liberados de muchos tributos, de muchos impuestos. Todos. Ya. Todos, Diego. Si nosotros queremos hacerle un país más justo, y si queremos hablar todos en voz alta, si queremos opinar con la frente limpia, debemos ser partícipes del esfuerzo de la colectividad. La contraparte, obviamente, tiene que ser un Estado mejor organizado. Mejores servicios. Por supuesto, claro. Mejores servicios. Que la gente dice, ¿para qué pago impuestos? Para que se lleven los Bucarán, por ejemplo. Así dice la gente. Claro. O para que se lleve cualquier... Honestidad. Claro. Que tengamos las cuentas claras. Que hayan responsabilidades civiles, administrativas y hasta penales por decisiones irresponsables que aumenten los gastos de la caja fiscal sin el correspondiente ingreso objetivo. Si el día de mañana a uno de nosotros nos corresponde una función pública y decidimos unilateralmente subirles, por hacernos los simpáticos, subirles el sueldo a nuestros colaboradores cuando estamos concluyendo la gestión, y no hay las fuentes de la contrapartida presupuestaria, simplemente por acción de una auditoría externa, de una empresa privada, que le diga, el señor subió los sueldos a todas estas personas, no hay los ingresos, paga de su bolsillo, le rematamos los bienes que tiene, y si no tiene bienes va a la cárcel. A ver, Diego, si es que somos tan generosos con la plata ajena. A ver si es que nos volvemos tan dadivosos de que vamos a visitarle a un cantón, nos generan una presión y como no somos lo suficientemente serios en el manejo de los principios de política y de política económica, le ofrecemos cualquier cantidad de recursos. Muy bien, como yo le he ofrecido unos recursos que no hay ingresos, que los pague, porque ese dirigente político es un irresponsable. Porque de alguna manera hay que cortar esto, Diego. Yo le escuchaba ayer al presidente de la República y decía, estamos enfrentando una situación, y en el mes de julio, antes de irse, el gobierno anterior subió los sueldos. Claro, no, pues no puede ser esto, Diego. O el Congreso Nacional... Sin consulta previa al nuevo gobierno, miren, pensamos hacer esto, ¿qué opinan ustedes? Suben los sueldos a todos los empleados públicos, hay que subirle los sueldos, porque tampoco vamos a maltratar al empleado público. Profesores que ganan realmente cantidades bajas, hay que mejorarles la remuneración, pero hay que exigirles mejor preparación y mayor dedicación también a los profesores. Y en ese sentido hay que encontrar otros mecanismos de financiamiento del Estado, Diego, porque por la vía de
este tipo de decisiones, el Estado ecuatoriano nunca va a satisfacer sus necesidades. En suma, ¿usted cree que el gobierno ha hecho lo que debía hacerse? Era inevitable, Diego. Esta cosa... El paquete, desde su perspectiva de economista, de hombre que maneja números, que sabe de cuestiones financieras y económicas, el paquete desde esa perspectiva es lo que realmente le convenía al país, lo que tenía que hacerse fatalmente. Fatal, así es, Diego, atrasados, no por culpa de este gobierno, porque esta cosa se viene acumulando, Diego. Pero yo creo que nos corresponde ahora hacer un alto en la colectividad y pensar en un cambio estructural de la concepción de responsabilidades públicas. Y aquí entra el Congreso. No solo en la generalización de los tributos, Diego, que es una obligación social, moral de los legisladores, hacer que todos los ecuatorianos paguemos los impuestos. Y si ellos se oponen a una generalización de los tributos, ellos están demostrando con esa actitud de que protegen a grupos privilegiados que tienen posibilidades económicas en el país. Porque la verdad es que la contribución en términos de la proporción de los ingresos en el Ecuador es extremadamente baja. Y aquí, si nosotros queremos preservar... Marco Flores hablaba de una evasión solamente en el año de $1.200 millones de evasión tributaria, un año. Podrá ser eso, podrá ser más, podrá ser menos, pero hay evasión, Diego. El IVA se cobra para un montón de actividades y no se cobra para otras. Ejemplo, la importación de papel no paga IVA. ¿Por qué? Todo el mundo trae papel y lo que viene son otras cosas. ¿Por qué? Paguemos el IVA. ¿Qué pasa si la prensa, en lugar de que nos cueste 1.500, nos cuesta 2.000 sucres? Bueno, 2.000 sucres. Habrá que seguir comprando. Pero hay que leer las noticias, tenemos que estar al día. Pero hay que pagar los impuestos. En eso no tendremos una sociedad socialmente estable. Socialmente justa. Segura. Si no tenemos contribución proporcional todos. Y ahí está el gran papel del Estado. Y lo que recaude el Estado tiene que distribuirlo en función de precisamente tener a largo plazo, porque esto no se resuelve, a largo plazo una mejor estructura. Gracias por su presencia, qué esclarecedora su posición y qué saludable para el país. Una inquietud, aparte de este paquete, ¿cree usted que pueden venirse otros paquetes complementarios en el futuro? ¿O con esto basta y sobra? Yo diría, Diego, este es un gran paso adelante en la búsqueda de una economía más equilibrada. No creo que estamos en la posición de decir, aquí se acabaron ya los ajustes, porque no está resuelto el problema estructural del sector público ecuatoriano, no está resuelto. Tenemos todavía un desbalance fiscal muy grande y el Ecuador requiere de una recomposición general de su estructura, lo que le llaman la modificación estructural del país. Y en ese campo, aun cuando hemos avanzado en algunos aspectos específicos, nos falta mucho por hacer. Anoche el presidente anunciaba que en los próximos años, 2 años me parece que decía, se espera que la reforma estructural le dé un ingreso de aproximadamente $2.000 millones al país. Esos $2.000 millones va a permitir que el Fondo de Solidaridad se capitalice y que los intereses de ese Fondo de Solidaridad vayan a programas sociales. Aceptando los $2.000 millones como fuente de ingreso y como referencia nuestra, eso nos podría dar con un rendimiento de un 8%, $160 millones anuales para programas sociales, que es una cifra respetable, significativa, importante. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo el sector energético, que el sector petrolero, que el sector de comunicaciones, que puertos, que aeropuertos, tienen que ser concesionados. Es decir, tenemos que entregarles... ¿Concesionados o privatizados? Privatizados a través de la concesión. A través de una concesión, a través de una participación accionaria, a través de una capitalización, a través de una concesión, a través de distintos mecanismos. Sin que deje de haber una intervención estatal. Yo creo que en algunos campos es necesario que el Estado se preserve una presencia para inclusive mantener un ojo cercano
en los avances tecnológicos, en la organización, para que en ese sentido aproveche de las ventajas tecnológicas y aprenda el Estado en el manejo de algunos sectores. En otros no, por ejemplo en carreteras. El Estado en todo lo que es concesión de vías lo que tiene es que ver que las empresas concesionarias les tengan en buen estado, que las tarifas sean razonables para que las utilidades sean justas y de esa manera tengamos un buen servicio. Entonces, ahí me parece que la gama de posibilidades tiene que estar abierta. Pero, si bien esto es importante y le quita un campo de responsabilidad al Estado porque no tiene recursos para inversión en proyectos hidroeléctricos, que nos falta luz, otra vez los costes, Diego, con todos los costos que tenemos, entonces, si el Estado no tiene plata, hay que traer inversionistas nacionales, extranjeros, ahí tenemos que hacer consorcios, buscar oportunidades para que alguien genere electricidad si el Estado no puede generar, para que haya mayor producción petrolera, porque eso le genera divisas, ayuda, nos da recursos, tiene un montón de ventajas, para que tengamos buenos aeropuertos, para que tengamos buenos servicios de turismo, porque el país hay que darle una visión de larguísimo plazo y lo que se requiere es pensar en este campo con, yo diría, soñar de alguna manera en la estructura de una sociedad mucho más grande. Pero lo que le quede al Estado, también hay que cambiar la condición de manejo. Hoy día, ¿qué pasa con, pongamos, el ministro de Salud? Un hombre a quien respeto muchísimo, un gran dirigente político. ¿O qué pasa con el ministro de Salud, de quien he oído buenos conceptos, no le conozco? ¿O qué pasa con el ministro de Bienestar Social? Todos ellos son ministros encargados de gastar. El ministro de Salud gasta, el ministro de Educación gasta, el ministro de Bienestar Social gasta. Pero no están pensando en cómo obtener recursos. Exacto. Entonces, resulta que cada vez que se le presenta una idea, que puede ser muy buena, tiene que acudir donde el ministro de Finanzas, donde el presidente de la República, decir, presidente o señor ministro, hoy día tengo este lindo programa de salud, este lindo programa de educación y necesito tanta plata. Entonces es muy bonito construir proyectos, porque yo construyo sobre la base de gastar y por ahí tiene que haber otro ciudadano que se encarga de buscar los ingresos y ahí viene el paquete. Porque como no hay recursos, aporten todos los ecuatorianos. Economista, antes de marcar una pausa, y nuevamente gracias por su presencia, ¿cómo debe reaccionar el país frente a este anuncio económico? ¿Cómo? Porque aquí ya se anuncian movilizaciones, medidas. ¿Cómo debe reaccionar el país? ¿Cómo debería reaccionar el país? Maduramente, con serenidad, creo yo, Diego, porque todos conocemos lo que hemos perdido en estos últimos tiempos. Porque esto no es una novedad. Todos sabíamos que el efecto del Niño era costoso y que hay que reconstruir al país, que el Estado perdió dinero, que estamos en una situación crítica y que hay que dotarle de los elementos fundamentales, inclusive para reclamarle al Estado una política económica que dé resultados mucho más tranquilizadores para todos. Una inflación como la que tenemos no es diríamos así, el condumio adecuado para poder generar empleo, porque la inversión se retrae con inflaciones altas, no sabe, pierde certidumbre, y el Estado con ese gran déficit fiscal es uno de los causantes más grandes. Ayer lo veíamos, el tema ese especializado del problema de la inflación. Entonces ahora tenemos que demandarle al Estado, señor, nosotros contribuimos con el ajuste, nosotros lo aceptamos estoicamente este ajuste, pero a ver, señores del Congreso, ¿qué hacen para que esto sea una sociedad más justa? Presidente y ministro de Finanzas, ¿qué hacen para que el presupuesto del 99 sea mucho más equilibrado? Y organismos multilaterales, ¿cómo nos ayudan? Porque ahora también tenemos que pedirles a los multilaterales que cambien de conducta. Antes de ellos tenían sus fuentes cerradas. Hoy con este esfuerzo nuestro tenemos que decir, señores, traigan también los capitales para que nos ayuden a darle un aliento a toda esta colectividad que recibió un golpe duro. ¿Cuál será la reacción, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional frente al paquete anunciado por el gobierno de Baguás? Yo no esperaría otra que sea de un apoyo. Yo no esperaría otra que el Fondo, el Banco Mundial, el BID, el gobierno de los Estados Unidos, los gobiernos de los países miembros del Club de París, con quienes estamos en mora en más de 400 millones de dólares. Intereses, ¿no? Intereses. Parte de capital también hay.
Parte de capital también hay. Son 400 millones. Y no hemos podido arreglar porque consideraban que la situación económica del Ecuador no era viable. Entonces, ahora yo sí creo que podemos ir. Pero no estamos olvidando de mencionar el contingente de un importantísimo sector del país. ¿Qué es lo que tiene que hacer en esta coyuntura el sector privado del país? Ayudar a producir más. Cámaras de la producción, sector privado. Apoyar toda reforma tributaria que vaya en la dirección de una mejor equitatividad. Apoyar todo tipo de proyecto que vaya hacia la construcción de una sociedad más justa. Demostrar que está dispuesta a un sacrificio, compartiendo su esfuerzo, creando más fuentes de trabajo, Diego. Porque lo que se está haciendo es en beneficio de un sistema económico en el cual la empresa es el eje del sistema económico. Porque el Estado ecuatoriano está entregando prácticamente y ha entregado a un sistema de mercado en donde la regulación todavía es una regulación débil por parte del Estado, pero ha entregado a la empresa privada el desarrollo futuro del país. Entonces tenemos que promover más exportaciones, tenemos que ser mucho más agresivos en inversión, tenemos que poner en riesgo más capitales. 8 de la mañana y 5 minutos, 8 horas 5 minutos, aquí en Buenos Días, el economista Abelardo Pachano Bertero. Volvemos en un momento. Mucho interés por este diálogo de Buenos Días con el economista Abelardo Pachano Bertero. Hay algunos temas todavía pendientes, usted es tan gentil. Don Abelardo, ¿en qué medida la especulación puede aprovecharse de la coyuntura para hacer de las suyas? ¿Y cuál debería ser la actuación de la sociedad como tal, del gobierno, para enfrentarse a la especulación? ¿La pregunta es pertinente? Sí, yo creo que sí, Diego, porque en momentos en donde se producen este tipo de ajuste, hay personas inescrupulosas que tratan de aprovecharse de la situación. Exacto. Para crear confusión. Y el Estado ecuatoriano debe actuar con mucha severidad para que en ninguno de los campos en los que se ha tomado decisiones se produzcan especulaciones y abusos por ningún tipo de institución. Debe estar listo a combatir cualquier tipo de especulación con el gas, para que los distribuidores respeten las condiciones en las que se han establecido. Exacto. Se distribuye el gas normalmente a todas las personas y obviamente en ese sentido no se produzcan hechos abusos que de 25.000 cobren 30.000 suques, claro, y que simplemente no haya el producto y el día de mañana haya dificultades para conseguirlo, y no solo 30.000, sino que se consiga más caro y se abuse con la población. Por su parte, el Estado obviamente tiene que reconocerles un margen en la comercialización que sea razonable para que también el distribuidor tenga un incentivo. Claro. Entonces, la regla con el distribuidor tiene que ser una regla porcentual. Si sube el precio, sube el porcentaje, es el mismo, pero recibe más sucres. Y en ese campo las decisiones que ha tomado el gobierno creo que clarifican bastante el panorama. Y como son decisiones duras, lo que van a hacer es que los mercados al principio tengan algún grado de inestabilidad, pero luego se tranquilicen. Por ejemplo, lo que ocurre en el mercado cambiario, la decisión de la devaluación. La decisión de la devaluación del 15%. Esto quería que nos explique también. Yo creo que ya definitivamente puso las reglas claras en el mercado. El Banco Central ha fijado una nueva banda intercambiaria. Una nueva banda cambiaria que tiene un margen de variación de 15%. La devaluación fue el 15% y el margen le abrieron del 10 al 15%. Entonces, para el mes de septiembre, que es el mes que estamos, el piso para el Banco Central es 5.833 y el techo es 6.740. De tal manera que entre esos dos niveles el Banco Central acepta que juegue el tipo de cambio. Y le ha puesto una referencia que es la parte central, que es 6.270. Entonces, ya todo el mundo sabe cuál es el margen. El Banco Central tiene que ser muy duro, como tiene reservas, para que aquel que está queriendo especular con el tipo de cambio le golpee. Porque con una banda tan amplia, claro, si alguien quiere hacerse el jugador, el Banco Central puede entrar en un momento determinado, bajarle al tipo de cambio y romperlo, hacerle perder.
Y eso es bueno saberlo, porque esa es la famosa persuasión que tiene el Banco Central, y la persuasión es válida cuando el Banco Central tiene recursos para hacerlo. Entonces, Le puede entrar en las mesas de divisas. ya, sí, hasta y jugar todos los días. Entonces, el día de ayer empezó muy alto el tipo de cambio, cerca del tope, cerca de los 6.700, y fue cayendo. Y terminó... hasta encontrar su verdadero nivel. Claro, ayer encontró el nivel de 6.130 más o menos. Ese fue el nivel en el que terminó. Veamos hoy día cómo se mueve el tipo de Cómo cambio. se comporta. Pero hay atrás una institución, que es el Banco Central, que está atenta. Y si alguno está queriendo especular, el Banco Central le puede dar una lección de no jugar con el interés público. Y así tiene que ser en todas las actividades. Ahora, don Abelardo, en función de esta devaluación del 15%, ¿qué significa en términos prácticos para el hombre de la calle, para el ama de casa? ¿Qué significa la devaluación para el importador, para el exportador, en fin? Bueno, indiscutiblemente que todos los productos importados se encarecen en ese porcentaje. 15%. Sí, todo lo que consumimos y que tiene origen en el exterior, llame vestidos, llame alimentos, productos industriales, vehículos, todo aquello que le compramos al exterior tiene un encarecimiento directo del 15%. La idea con esta devaluación es que compremos menos productos importados. Que consumamos, Y que consumamos más los nacionales. Incrementando el ahorro nacional también. Y mejorando la producción nacional. Claro. Si la devaluación desestimula lo que importamos y estimula al productor nacional, le da una posición competitiva mejor. Si el productor ecuatoriano tiene una ventaja, el resultado es que puede generar más empleo. Y ahí está el beneficio para la sociedad. Desde el punto de vista del exportador, esta devaluación recibe más sucres, claro, puede competir con los productos similares que se fabrican en otros países, claro. Y obviamente le ponemos en una posición que le demuestra que el Ecuador está preocupado por promover las exportaciones y que las inversiones en el sector de exportación o que las inversiones en el turismo, que es otra gran fuente generadora de divisas, son inversiones altamente rentables o son inversiones atractivas para el desarrollo del país. Sin embargo, la contraparte de todo esto es que suben los precios, porque a la vez que suben los precios de los productos importados, también las materias primas de las cosas que se producen en el país también suben. Entonces, hay un impacto inflacionario, especialmente de carácter inicial, que de alguna manera reduce el efecto de esta devaluación. Pero en la medida de la perspectiva, lo que hace esta devaluación es decirle al país y decirle al mundo que como tenemos un problema de divisas, como hay un problema de balanza de pagos, estamos tomando los correctivos para balancearnos mejor. Estamos promoviendo más exportaciones, estamos controlando importaciones. Y definitivamente estamos en el camino correcto. Esta devaluación de esta semana le pone en perspectiva para fin de año, sobre la base de la tasa central, de que la devaluación podría ser de alrededor del 48%. 48% en términos anuales. Que es una devaluación programada mucho más alta de la inflación estimada, porque la inflación estimada es del 40%. Sí. Lo cual quiere decir que las autoridades económicas han considerado necesario tomar una decisión un poco más fuerte de la que debían hacerlo, porque se ha producido en los mercados internacionales este colapso financiero, esta crisis financiera, y quieren más bien actuar con un poco de cautela y de prevención antes que tener que volver a tomar una decisión en un periodo corto. Diré que le veo entusiasmado con el paquete económico. No entusiasmado, sino comenta con tanta satisfacción. Más que con satisfacción, Diego, es que es terrible, y algo parecido le debe suceder, por ejemplo, a un médico. Cuando ve que el paciente se le agrava, y el médico le dice al paciente, tome estas medicinas, póngase estas inyecciones, sométase a estos exámenes, y el paciente se vuelve revoltoso y no hace nada, y vuelve otra vez, y le ven en condiciones más precarias. Y ahora ya no solo es medicina, sino que hay que someterse a una cirugía.
y el paciente se niega a eso y viene una tercera vez, ya es doble cirugía, y es un problema mucho más grave. Entonces, la angustia. Nosotros, desde el punto de vista de análisis económico, hemos pasado unos cuantos meses mirando con estupor por el un lado y con angustia por el otro de que los representantes del país, los gobernantes de turno que sabían y saben lo delicada de la situación, no toman las decisiones. Esta decisión tomada por el presidente Maguad, para utilizar su término, señor economista, habla de que si hay un liderazgo presidencial, porque un poco se le ha venido reclamando eso, ¿no? Como que el país vivía una cierta condición mística de oración contemplativa, es lo que se decía, ¿no? Esto de las 7 armonías. Bueno, ¿está demostrando el presidente Maguad que sí tiene liderazgo? Bueno, está tomando las decisiones que le corresponden tomar en su calidad de presidente de la República. Y el liderazgo se forja precisamente sobre la energía que tiene, sobre la calidad de las decisiones que toma, y hoy empieza su gobierno. Veamos que continúen en una línea que confirme eso. Hoy empieza su gobierno. Hoy empieza su gobierno. Sí. Se acabó la luna de miel. A alguien el día de ayer que comentábamos estos temas, todavía parciales, porque solo sabíamos lo de la devaluación, le decía que como toda luna de miel es corta, porque es muy corto el periodo en el cual uno no trabaja, y se concluye, y ahora es la realidad, hay que trabajar. Hoy inicia el gobierno, porque el día de hoy le ha dicho al país que está dispuesto a gobernar y a sacrificar su popularidad para pasar a otro campo, que es la búsqueda de la respetabilidad del gobierno. Aunque no sea popular, pero respetable. Exacto. Los gobiernos, raros son los gobiernos que terminan siendo populares cuando han cumplido con obligaciones extremadamente complejas. En países en donde se han roto los equilibrios macroeconómicos y han llegado a situaciones desbordantes, los paquetes económicos han sido los populares. Perú, Argentina, Brasil, países en donde juega hoy la reelección política. ¿Por qué? Porque fueron países en los cuales básicamente la inflación desbordó todo cálculo, 20.000%, 10.000%, 8.000%, en donde a uno le pagaban a las 8 de la mañana, tenía que ir a cambiar los billetes a las 8:30, pagar todas las obligaciones a las 9, comprar todo lo que sea posible, porque a las 10 ya tenían otros precios. Así es. Ya no tenían tiempo para cambiar los tickets sino que en las máquinas, en las computadoras cambiaban los precios. Y el tiempo que duraba entre bajarse un producto de la percha y llevarse a la caja ya cambiaba el precio. Entonces era una angustia fenomenal. Cuando viene un presidente y rompe con eso y le da estabilidad, se vuelve muy popular porque le quita esa situación tremenda de inmanejabilidad de la colectividad. Pero en nuestro país, por fortuna, no hemos llegado a ese nivel, porque normalmente países que llegan a esos niveles tienen situaciones sociales internas extremadamente graves. El caso de Perú con Sendero Luminoso y los otros movimientos subversivos, los argentinos con sus movimientos también subversivos, con sus problemas internos de tantos desaparecidos y todo lo que le pasó a Chile en su momento. El caso de Colombia, ¿no? El caso de Colombia, lamentable, ¿no? En donde no hay Estado en este momento, porque han tenido que ceder una parte del territorio colombiano, lamentablemente al sur. Van a demilitarizar cinco departamentos de Colombia, ¿no? Por la presión. Al sur han ofrecido un indulto general. Al sur de Colombia, muy cerca de nosotros. Claro. Y eso hay que mirarlo con todo el cuidado del caso. Entonces, los gobiernos tienen que jugárselas, Diego. Los presidentes están ahí para cumplir con una responsabilidad que es el bien colectivo. Y el bien colectivo no es el aplauso, sino simplemente el cumplimiento de la obligación. Un análisis en profundidad del paquete económico planteado por el presidente Maguad y de, obviamente, las deliberaciones políticas y sociales a cargo de Abelardo Pachano. Antes de ir a un tema muy interesante, una llamada telefónica. Le pregunta a usted la señora Genoveva Ceballos, con un saludo muy respetuoso. Dice que en la política monetaria de las economías fuertes, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, se sostienen las fracciones monetarias menores para evitar la escalada indiscriminada de los precios. Le pregunta si esto puede hacerse en el país.
Bueno, lo que pasa es que en esas economías las monedas tienen un respaldo derivado de la fortaleza económica, de esa gran estructura económica, que permite negociarlas en los mercados internacionales con un elevado nivel de aceptación. El marco que responde a la fortaleza de toda esa economía alemana puede servir de medio de pago en cualquier país del mundo, porque cuando a uno le dicen que le van a entregar una moneda alemana, uno siente que tiene frente a sí una moneda de valor. Igual el dólar, igual el franco francés, o igual el franco suizo. Pero en las economías en donde uno tiene algún tipo de duda sobre la fortaleza de la economía, pierde aceptabilidad la moneda. El caso, por ejemplo, ahora del yen. Los japoneses tienen una economía en crisis y frágil. ¿Qué es lo que le ha pasado? Se ha devaluado tremendamente el yen, más de un 45% de devaluación. ¿Por qué? Porque atrás de esa moneda hay una economía en crisis. Eso sucede con nosotros. Nosotros no podemos ofrecer una moneda de circulación y de apoyo internacional, porque no tenemos una economía que la sustente fuertemente. En América Latina no hay una moneda. En toda América Latina, a pesar de que hay países que han logrado avances importantísimos en la estructuración de una economía mucho más sólida, pero no hay una moneda que pueda decirse es de aceptación general. El peso chileno, que probablemente es uno de los mejores, a pesar de que responde a una economía estabilizada en muchísimos años, no tiene aceptabilidad. Entonces, estas variaciones nuestras son variaciones individualizadas en función de la estructura de cada uno de nosotros. Lo que yo creo que tenemos que pensar dentro del área en la que nosotros estamos negociando acuerdos internacionales es en tratar de homogenizar nuestras políticas monetarias con Venezuela, con Colombia, con Perú y con Bolivia, para que la comunidad andina tenga una armonización de políticas monetarias y cambiarias que le permitan defenderse del resto de mercados y al interior crear un ambiente productivo estable que evite el uso del tipo de cambio como instrumento de, ¿qué diría yo?, de agresividad comercial. Que no se use el tipo de cambio como una arma para cambiar la dirección del comercio. En el ejemplo de que uno de los países devalúe para generar en ese momento una ventaja de sus productos y parar la compra de los productos de su vecino. Entonces, creo que tenemos que llegar a eso. El tema es un tema bastante virgen en la negociación. Han sido refractarios los gobiernos a aceptar esta negociación porque les quita también bastante independencia o soberanía económica en esos campos. Y por ahí podemos trabajar. Pero lo que se acaba de hacer hoy con la modificación de la banda cambiaria, Diego, también tiene que darnos un resultado, que es el que las tasas de interés bajen en el Ecuador. Le iba a preguntar justamente, ¿qué va a pasar con el nivel de las tasas de interés? Porque si empieza a corregirse el déficit fiscal, si como el presidente lo anunció, va a haber algunos recortes de gasto, dice que a todos los contratos de personal que se han hecho desde enero a julio de este año se los ha dejado insubsistentes, que se van a eliminar una serie de gastos superfluos, se han dado una serie de instrucciones. Esperemos que el monto sea representativo. Si va a haber una reducción de gasto, si es que el país contribuye con este esfuerzo, si es que tenemos en general un ambiente fiscal más estable, más adecuado, y si hemos tomado la medida cambiaria, es de esperarse que transcurrido unos días las tasas de interés bajen o empiecen a bajar. Y mientras más coherente y sostenible sea este programa, ya lo veremos con números más adelante, pero mientras más coherente y sostenible sea este programa, mayor caída de tasas de interés debemos esperar, porque ya no va a tener el Banco Central el problema de defender su reserva monetaria, porque lo que hacía en las últimas semanas del Banco Central es subir las tasas de interés para que no le compren dólares. Es decir, volverle más atractivo al ahorro en sucres, para que la gente se quede teniendo sucres en lugar de que guarde dólares. Hoy día ya no, ya se produjo la devaluación y esa situación ya se despejó. Hoy más bien los dólares deberían
en el mercado estabilizarse y darnos una pausa, un respiro para que bajen las tasas de interés. Bajan las tasas de interés, inclusive el propio sistema financiero va a tener un alivio, el sector productivo va a tener un alivio. Y puede ser de alguna forma, en alguna proporción, un compensador de todos los costos que tiene el proyecto, el programa. Diálogo personal en Buenos Días con Abelardo Pachano. Tenemos unas preguntas finales. El presidente anunció, don Abelardo, también un subsidio relacionado con los ancianos ecuatorianos, ¿verdad? Así es. Un subsidio relacionado con los ancianos, ¿no? Quienes tengan más de 65 años, 50.000 sucres al mes, ¿no? También habla de subsidios a los alimentos, a las medicinas, a los libros, por favor. Bueno, anoche el presidente de la República dijo que para hacerle todavía más completo al proyecto, también incorporaban a este subsidio a las personas de la tercera edad. Aquellos que son mayores de 65 años iban a recibir 50.000 sucres mensuales. Me imagino que el mecanismo será el mismo que se ha establecido para las madres pobres. Me imagino que ese será el mecanismo. Y reiteró el compromiso que él había establecido en la campaña de crear mecanismos de apoyo y de sustentación con programas específicos materno-infantiles, de medicinas para las madres, de subsidios a los libros para la educación básica o primaria de los ecuatorianos y de alimentación, de desayunos familiares, que eso lo van a presentar en el futuro. Ese es el compromiso que anoche lo volvió a anunciar el presidente. Aquí, Diego, veamos cómo lo van a financiar, porque todavía las cuentas fiscales no están en orden. Pero eso es lo que el presidente lo anunció, y esto debe ser también, de alguna manera, de volumen o de valor alto, de tal forma que si el presidente lo va a establecer o va a generar este tipo de programas, hay que ver con qué fuentes de recursos cuenta. Porque lo que yo le decía hace un momento, el ministro de Salud viene con una bonita idea y dice aquí que hay que financiar. ¿Y con qué cumplimos esto? Claro. Por eso yo le decía, conceptualmente hay que cambiar la responsabilidad de los ministros. A los ministros tenemos que darles la caracterización de personas que manejan ingresos y gastos de sus áreas, no de autofinanciamiento, porque sería absurdo pensar que el Ministerio de Salud se autofinancie con sus propias actividades. Pero sí el Ministerio de Salud debería tener un porcentaje de los gastos producto de su propia organización. Usted va a decir, ¿cómo? De distintas maneras. ¿Se está hablando de autogestión? Claro. Digo, si eso se puede... Yo venía, el otro día tuve la fortuna de, en un vuelo que regresaba al país, de encontrarme con un médico ecuatoriano que regresaba de Sudáfrica, de un congreso, y que es un hombre que está vinculado al Hospital Los Andes, el doctor Proaño. Y créame que las 3 horas y media que duró el vuelo, yo aprendí sobre distintas formas de apoyo, de autogestión en programas médicos que hace el Hospital Los Andes en Selmera, que hace en Esmeraldas, que hace aquí en Quito, y que no está pidiendo la colaboración de nadie, que lo hace con un esfuerzo notable y que va a los sitios más inaccesibles. Me contaba anécdotas de trabajo de salud rural con los cayapas. Y conforme avanzaba la conversación dentro de mí, decía, ¿y por qué el Ministerio de Salud no puede hacer una cosa parecida? Organizando los centros médicos, los hospitales, a los propios médicos, dándoles una responsabilidad social directa, para que colaboren a través de la búsqueda de mecanismos de financiamiento parcial y puedan extender los servicios con mayor eficiencia. Don Abelardo, vamos terminando. A la vista de lo que hemos analizado, a la vista de este planteamiento fundamental del gobierno en materia económica, ¿puede decirse que el gobierno está armado y equipado, que tiene un buen equipo económico, un frente económico? Esperemos que sí. Yo creo que las personas que están encargadas de los distintos frentes son personas que han tenido una trayectoria profesional seria, que tienen hoy una responsabilidad muy dura y que en ese sentido deben mantener
una línea de acción absolutamente clara para que el país conozca y tenga el convencimiento de que el programa económico nos va a llevar a una solución definitiva de la fenomenología que tanto tiempo hemos vivido y que la conocemos reiteradamente: desterrar esta inflación, desterrar este gran desequilibrio fiscal. ¿Cuál va a ser el nivel inflacionario a fines de año? Más del 40%, creo yo, Diego. Porque el impacto de las decisiones de este mes, en septiembre, es un impacto bien grande. Claro, claro. Octubre también tendrá... Hasta que el mercado recupere su verdadero nivel, ¿no? Y octubre tiene el impacto de ingreso de colegios de la sierra. Claro. Es decir, septiembre y octubre son 2 meses Luego altamente viene inflacionarios. diciembre, mes inflacionario también, por las Claro. cuestiones de Navidad, de fin de año. Estamos sobre el 40% o alrededor del 40% para tener una referencia En fácil. todo caso, a lo largo de esta sabrosísima y muy inteligente charla protagonizada por usted, hemos visto en su rostro una cierta expresión de satisfacción y de tranquilidad, economista. Se lo digo de corazón. No de satisfacción, Diego. Pero de tranquilidad, ¿no? Como que sí, Ya, finalmente... estas son las reglas. Lo que los ecuatorianos necesitamos es que se pongan reglas, pero que se cumplan, Diego. Por eso que yo le decía toda esta mañana y yo le decía el día de ayer, a todos nos corresponde un papel en la colectividad. Si el gobierno toma un conjunto de decisiones, demanda la contribución de los ciudadanos, pide sacrificio, los otros poderes del Estado tienen que ayudar a que el instrumental público sea un instrumental justo. Yo creo que sería una irresponsabilidad del Congreso el no enfrentar con responsabilidad En forma realista, sino en forma política, ¿no? O en forma politiquera. Por ejemplo, Diego, hay que crear, igual que han establecido este código de ética para los legisladores, a fin de que tengan una conducta política coherente, consistente, y evitemos tanta acción corrupta. También deberíamos crear un código de ética de los funcionarios públicos o de los representantes políticos en funciones públicas, para que si ellos toman esas decisiones arbitrarias que ocasionen obligaciones que no estaban contempladas, lo paguen con su peculio. Porque, Diego, hay que cortar esto. Si no, el día de mañana nuevamente nos vamos a encontrar con que el ministro de turno nos dice que lamentablemente las decisiones que hoy día estamos viviendo son consecuencia del ministro que se fue anteriormente, porque él firmó un contrato colectivo, o porque acordó establecer un proyecto, o porque fijó un compromiso con determinado alcalde, consejo provincial, de esta magnitud, y todos los ecuatorianos tenemos que pagar esa decisión. Yo creo que los ecuatorianos debemos decirle un alto a la irresponsabilidad política. Alto ahí. Usted, señor, tomó esas decisiones, hágalo con sus recursos. Hágalo con sus recursos. Porque no hay cosa más delicada que manejar recursos de otros, Diego. Si usted quiere hacer lo que quiera, hágalo con su dinero. Nadie le va a pedir cuentas a Diego Kendo de lo que haga con su dinero. Pero a Diego Kendo sí le vamos a pedir cuentas cuando maneje recursos de terceros. ¿Por qué al representante público, al político, que toma decisiones como las que hemos comentado el día de hoy, no le obligamos a que responda? Ah, muy bien, decidió aumentar los salarios. Sí, señor, usted lo ha hecho, usted cree que lo ha hecho muy bien. Como esto no tenía partidas, y usted pague con su dinero. Ah, no tiene. Muy bien, señor, le vendemos las cosas que tiene. Ah, no tiene, se va a la cárcel, señor. Ah, que se fugue, pero que no venga más acá al Ecuador. Pero por algún lado tenemos que cerrar estas puertas. Y le corresponde al Congreso fijar. La iniciativa obviamente debe nacer del presidente de la República. Pero el Congreso tiene que contribuir, porque si no, esta rueda se repite y se repite, Diego, y el presidente de la República de turno nos dice: señores, he cogido una situación inmanejable. Y en el último mes, vea lo que me va haciendo mi antecesor. Esta barbaridad. Ya paremos esta cosa. Mil gracias al señor economista Abelardo Pachano por su tiempo valioso, por su exposición más valiosa todavía. Muy gentil. Catado, Diego. Buenos días, ¿no? Gracias al auspicio de Produbanco. El protagonista.
El protagonista. El protagonista.